Después de haber escuchado las intervenciones de los ponentes, vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes puedan participar. Entonces, que sea muy breve, por favor, porque el tiempo es aquí muy valioso. Quien pueda, nos vamos presentando y hacemos la, espero, breve intervención, por favor. Bien, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Silvio de Bríes. Funjo como presidente de la organización sindical ASRU del Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle. Y específicamente sobre este decreto hemos tenido una preocupación por un matiz que hemos encontrado, y es el de los docentes de cátedra y ocasionales. En el decreto habla de los derechos de los empleados públicos. Se zanja, digamos, la discusión de los empleados públicos provisionales porque tienen los mismos derechos de los empleados públicos de carrera, pero en el caso de los profesores de cátedra y ocasionales hay un limbo, decimos jurídico, desde la misma existencia de la Ley 30, y es que el profesor de cátedra no es considerado ni como empleado público ni como trabajador, entonces no tiene ese carácter que le permitiría vincularse al proceso de negociación. Pese a que la interpretación que hace el ministerio de alguna manera asume que hay que garantizar el derecho constitucional de negociación de todos y todas quienes estén organizados, han promulgado, y eso que con mucha dificultad porque se solicitó un concepto, el primer concepto que se envía fue negativo y a los 5 días rectifican y envían un concepto positivo diciendo que pueden negociar, pero sabemos que ese tipo de conceptos no son vinculantes y no pueden cambiar las características propias del decreto. Entonces, esencialmente, cómo se puede también visualizar un decreto que a todas luces niega el derecho a negociar de un sector muy importante de la población, organizado, reconocido históricamente también, con una de las condiciones laborales más precarias y de contratación más precarias en las organizaciones del Estado, en las instituciones públicas específicamente, y cómo se puede superar este hecho, dado que sabemos que hasta el momento hay diferentes organizaciones que han demandado el decreto, que han hecho diferentes también pronunciamientos ante el ministerio sobre las dificultades que el decreto representa, y que hasta el momento, meses después, ya más de 6 meses después de la promulgación del mismo, no se ha pronunciado el ministerio en función de buscar la ruta para poder resolver esos problemas de forma que pueden, digamos, dañar la visión de voluntad que al principio puede entenderse, de la necesidad de resolver un problema estructural, pero que está generando otros problemas que son directamente o atentan directamente contra derechos constitucionales. Entonces le doy la palabra al doctor Jairo. Bueno, estamos con el tiempo encima. Yo voy a decir unas cositas muy breves y es lo siguiente. El Ministerio de Trabajo y Función Pública no definen los aspectos estructurales de la negociación colectiva de los empleados públicos. Lo define la tecnocracia neoliberal del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional. Les pongo unos ejemplos. Los profesores de cátedra y los ocasionales, que son contratistas administrativos de prestación de servicios, tienen derecho de asociación y de negociación colectiva según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El arbitraje debería figurar en el decreto 243
y Hacienda lo impidió. La negociación de los territoriales debería figurar positivamente en el 243 y Hacienda lo impidió. Hacienda impidió el derecho de negociación para los contratistas administrativos, impidió el arbitraje, impidió la negociación con los territoriales. Eso es gravísimo. Todo lo maneja esto, lo clave, lo maneja y lo define el Ministerio de Hacienda. Y las arandelas, esas sí las define Ministerio de Trabajo y Función Pública. Por aquí solicitaron la palabra. Muy buenas tardes para la mesa, la Asociación de Abogados Laboralistas. Un cordial saludo a todos los presentes. Acogiéndome al llamado del doctor Dusan, quiero hacer una denuncia ante todos ustedes. Primero que todo, mi nombre es Javier de la O Correa Cardales. Quiero hacer la siguiente denuncia. Yo pertenezco al sindicato de trabajadores de Sintralecol Subdirectiva Cartagena, antes Sintralecol Bolívar. No me voy a demorar mucho tiempo, yo creo que en 5 o 6 minutos les voy a explicar. ¿Qué sucede? Nosotros somos un sindicato de base que se inició en su momento en el año 19 de agosto del año 1960, que se llamó Sintralecol Subdirectiva Bolívar. Luego pasamos a ser un sindicato regional de industria, denominado Sindicato de Trabajadores de la Costa, en el año 1970. El 9 de abril del 1987, buscando la unidad de todos los trabajadores del sector eléctrico, pasamos a ser Sintralecol Subdirectiva Bolívar. En el año 2010, el Ministerio del Trabajo nos denominó como una subdirectiva municipal llamada Sintralecol Subdirectiva Cartagena. Ojo, el Ministerio, en virtud del artículo 55 de la Ley 50 del 90, teniendo en cuenta de que ya hay sentencia del Consejo de Estado que dice que las subdirectivas departamentales están prohibidas, y el mismo Ministerio del Trabajo le ha dicho a sus funcionarios y ha sacado una resolución en la cual dice que las subdirectivas departamentales están prohibidas. Nosotros, en el periodo 2014-2018, nosotros fuimos elegidos, fuimos mayoría en la junta directiva. Sintralecol, ojalá algún directivo de Sintralecol esté aquí porque nunca han dado el debate con nosotros. Ha habido una persecución sistemática contra aquellos compañeros que estamos defendiendo hoy una convención colectiva de trabajo. Y resulta de que salimos elegidos y resulta de que los mismos sindicatos crean a Sintralecol Subdirectiva Cartagena, siendo de que ya nosotros habíamos sido elegidos democráticamente por los trabajadores. Nosotros en una asamblea ratificamos la denominación que nos dio el Ministerio del Trabajo como una subdirectiva municipal y ratificamos la junta directiva legalmente elegida. Luego de eso, el mismo sindicato de Sintralecol, en cabeza del señor Pablo Santo, combina a aquellos trabajadores que se habían salido para que crearan nuevamente a Sintralecol Subdirectiva Bolívar, para dejarnos a nosotros, que habíamos quedado en mayoría, en el aire. Es así como ellos mismos emitieron una resolución, ojo, una resolución para disolver a la subdirectiva Sintralecol Subdirectiva Cartagena, la resolución 003 de 26 de septiembre del 2016. Siendo que eso es una facultad de un juez de la República, ellos lo hicieron a través de una resolución. Viene un desconocimiento de la misma empresa
en su momento Electricaribe. Luego de todo eso, nosotros presentamos todas las acciones, no nos dejaron ni participar en las elecciones. El mismo sindicato nos está persiguiendo a nosotros, no nos deja participar en las elecciones, no nos dejaron participar y nosotros continuamos. La empresa nos desconoce. Vino la persecución de parte de la administración de la empresa y fue como los compañeros de Cintra Energía y los compañeros del Sindicato de Industria Energética Sintrae nos abrieron las puertas y fue que nosotros pudimos crear varias organizaciones sindicales. Entonces, partiendo de ahí, para finalizar, viene esa persecución contra nosotros, partiendo del mismo sindicato. Y lo más aberrante de todo, y para finalizar, resulta de que hay unos acuerdos extraconvencionales que han sido declarados nulos y ineficaces, y ellos firmaron una convención colectiva ratificando ese acuerdo del 18 de septiembre del 2003 y firmaron un acta de transacción por 11.500 millones de pesos para desistir de una demanda que ellos mismos habían presentado y donde nosotros tuvimos que entrar como terceros intervinientes afectados dentro de ese proceso en una demanda de excludendo. Entonces, estoy haciendo esa denuncia y ojalá Dios quiera que este asunto se resuelva, porque entre nosotros, como organizaciones sindicales, entre trabajadores, tenemos que estar unidos y no estar divididos para enfrentar las políticas de la empresa. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar una última intervención muy cortica, por favor, que es que el tiempo es definitivo y sigue el otro panel que es sumamente importante. Con eso cerraríamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras, abogados y abogadas. Mi nombre es José Araujo Romero. Soy de la Junta Directiva de Intradistritales Nacional y también participé en la mesa de negociación por entidad con la Secretaría de Integración Social. A nosotros se nos presentó un inconveniente similar al del compañero del SENA. Instauraron la tutela, pero no entiendo por qué razón, o sea, al momento del fallo se mezclan el decreto 160 con el 243. No acabo de entender eso, porque pues el fallo fue, según el decreto 160, tienen que estar en la mesa, pero en la parte final también decía la decisión que se acogiera en el estado actual y con la norma vigente. Entonces, se nos coló un sindicato que nos hacía la guerra y hasta el momento está demandando el acuerdo que ya se firmó. Entonces, no entiendo esos fallos, cómo son lógicos. Y pues otra cosa que quería pues anexarle, cuando está la tabla de mayor y sigue el segundo, los otros sindicatos se pueden unir y pasar al segundo puesto. Entonces les dejo ahí pues esa reflexión. Sí, bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, por la premura del tiempo, porque pues vamos a aprovechar la presencia de la viceministra. Vamos a poner, el panel se va a organizar con la intervención primero de Luisa Fernanda y abrimos una ronda de preguntas porque pues ella tiene ahorita que viajar y después de la ronda de preguntas terminamos con la ponencia, la presentación de la compañera Laura Urduz. Entonces dejo acá la palabra para Luisa. Bueno, ya nos saludamos esta mañana. Para quienes aún no habían llegado, pues les extiendo mi abrazo y el agradecimiento porque tengan la disposición vital de escuchar las reflexiones que se están haciendo en este encuentro. Yo rápidamente quisiera contarles en qué va el debate de la reforma laboral y señalar de manera puntual cuáles son aquellas cuestiones fundamentales que se persiguen con esa reforma. Una de las grandes tareas que tenemos es la de divulgación
es decir, que cada espacio que tengamos sea un espacio en el que nos permitamos conversar en torno al contenido de las reformas, en torno a los objetivos a los que apunta cada una de esas reformas. Porque, por supuesto, es necesario también contrarrestar ciertos mitos y ciertas mentiras que se han tejido en torno a ellas y, por supuesto, de las cuestiones que se han dicho que son ciertas, que nos permitamos debatirlas para poder irlas transformando y mejorando en la medida en que vayan dándose los distintos debates en el Congreso de la República y también dentro de las facultades que cada una de las distintas carteras ministeriales o que desde presidencia se tienen, pues podamos también dar cuenta de lo que terminamos convirtiendo en una construcción académica y teórica que se pretende con efectos prácticos, porque la relación entre la teoría y la práctica es una relación necesaria y que se implican una y otra de una manera permanente. Es un movimiento dialéctico que creo que muchas de nosotras reconocemos desde hace tiempo y hemos estudiado suficientemente. Yo quiero contarles que de los 80 artículos que hoy contiene la reforma, ustedes saben que se presentó una primer versión y después una segunda versión, ambas resultado de un amplio debate a través del tripartismo, debates que se dieron en la comisión de concertación de políticas laborales y salariales y específicamente en la subcomisión de la reforma que se creó para la reforma laboral, otra subcomisión que se creó para la reforma pensional. Ahí tenemos participación tanto del sector empresarial y de los gremios como de trabajadores y del gobierno, pero hemos tenido interés especial desde el gobierno en que se comprenda que estos diálogos, que el diálogo social no se surte única y exclusivamente en esa comisión de concertación de políticas laborales y salariales, porque el Ministerio del Trabajo también llegó a los territorios, también se hicieron conversaciones en territorios, nos reunimos con las organizaciones, en todas las discusiones que se dieron, que tenían carácter vinculante, además para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, se abrieron mesas para construir específicamente lo que tenemos, lo que se presentó como una propuesta legislativa desde el gobierno en lo que se refiere a la reforma laboral y pensional. Entonces, cuando nos enfrentamos a ciertos escenarios en los que se están doliendo algunos sectores de que acá no hubo un amplio debate, que no hubo participación, yo quiero que sepamos todos y todas que eso no responde a la verdad. Y de ahí precisamente es que nazca una segunda versión de la reforma laboral que hoy se está tramitando, porque además de estos escenarios de los que ya les hablé, pues había pasado en un primer momento por el Senado de la República, por el Congreso de la República, para llegar a unos acuerdos que modificaron la segunda versión de la reforma laboral, que está siendo hoy debatida en el Congreso de la República. Así entonces, estos 80 artículos que componen hoy la segunda versión de la reforma laboral están siendo debatidos y de ellos ya se votaron el 83.75% de los artículos. ¿Qué significa esto en números más precisos? Esto significa que tenemos 67 artículos votados. De esos 67 artículos votados, 13 fueron aprobados como venían planteados en la ponencia para el segundo debate ante la Cámara de Representantes. 51 artículos han sido aprobados con proposiciones modificatorias que fueron presentadas por los representantes y 3 artículos han sido eliminados. Esto también da cuenta de que una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos. Y hay que tener claridad frente a eso. ¿Por qué razón?
porque a veces sentimos que se nos frustran ciertas expectativas cuando la reforma laboral o la reforma pensional o la reforma a la salud no recoge absolutamente todas las demandas que el movimiento sindical, que los trabajadores y las trabajadoras del país han venido tejiendo durante tantos años de resistencia, de lucha. Pero eso es apenas normal en una sociedad democrática. Se tienen que modificar las cosas, tenemos que ceder de lado y lado, y eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, por supuesto que hay muchos aspectos frente a los cuales quisiéramos más. Nosotros también, desde el gobierno también, por supuesto, quisiéramos más en muchas cuestiones que hoy han sido modificadas, pero si vamos realmente a vincularnos con estos diálogos democráticos, esto significa que debemos conciliar ciertas cuestiones y entonces aquí pues los resultados que obtenemos son resultados como las cifras que les estoy dando. Quisiera puntualizar en los tres artículos eliminados, que es importante que los tengamos en cuenta. Se eliminó el artículo que estaba pretendiendo incrementar la indemnización por despido injustificado. Ese artículo fue eliminado. Se eliminó el artículo que se refería al incremento de las vacaciones para el personal de vigilancia. Hablábamos que el personal de vigilancia debía tener unas vacaciones de 18 días, es decir, 3 días más. Ese artículo fue eliminado. Y fue eliminado el artículo que hacía referencia al alcance de los fallos arbitrales. De los artículos que han sido aprobados, yo quisiera destacar ciertas cuestiones que han sido desde el principio de la propuesta de la reforma laboral fundamentales para el gobierno, repito, escuchando en el diálogo social amplio que se adelantó, las demandas del movimiento de trabajadores y trabajadoras, las demandas también de los gremios y de los empresarios. Estos aspectos continúan siendo la columna vertebral de la reforma. Estoy específicamente refiriéndome a la estabilidad laboral. Por ejemplo, voy a citar varias cuestiones. La estabilidad laboral es un elemento que es fundamental en la reforma. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos plantean que el mundo del trabajo se ha modificado de tal forma que es necesario flexibilizar las relaciones laborales para responder a ese nuevo mundo del trabajo. Un mundo del trabajo que efectivamente ha tenido transformaciones, yo diría morfológicas, en su forma de organización, a pesar de que le subyacen elementos que permanecen. Pero toda esta política de flexibilización de las relaciones laborales que ha devenido en precarización en el empleo, no han implicado para los trabajadores y las trabajadoras mayores garantías, obviamente no, lo que se está haciendo es flexibilizándolas, pero han implicado mayor empleo, han implicado entonces que un contingente mayor de trabajadores y trabajadoras puedan insertarse de manera formal en el empleo y además que se incrementen los empleos en el mundo, porque no estoy hablando solo de Colombia, obviamente Colombia no fue el único país que implementó esas políticas flexibilizadoras y la respuesta que tenemos que dar, además con fundamento en amplios y múltiples estudios de la Organización Internacional del Trabajo en diferentes países, es que eso no ha sucedido. Las políticas flexibilizadoras no han sido iguales o no se pueden relacionar de una manera directamente proporcional al incremento de empleo. A mayor flexibilización, mayor empleo. No, eso no es así. Y cuenta de ello, pues son otras cuestiones que también trata la reforma y que yo intentaré abordar más adelante. Entonces, la estabilidad en el empleo, que ha sido uno de los elementos que más se han atacado y que se han fracturado con estas políticas de flexibilización y precarización, es uno de los objetivos principales de la reforma laboral que se está proponiendo, con un elemento que yo creo que en un auditorio en el que hay trabajadores y abogados trabajadores y trabajadoras y abogadas laboralistas, pues vamos a reconocerlo inmediatamente, y es que el contrato de trabajo, por regla general, tiene que ser un contrato de trabajo a término indefinido.
El contrato de trabajo, excepcionalmente y por cuestiones muy puntuales, puede ser un contrato a término fijo o un contrato por duración de obra o labor. La regla general es ¿cuál? La estabilidad en el empleo. ¿Y por qué? Pues por una cuestión elemental, y es que la vida de la mayoría de seres humanos depende del empleo. La posibilidad de construir un proyecto de vida depende de la estabilidad en el empleo. ¿O cuántos de nosotros y nosotras vamos a ir a hacer un crédito para acceder a la vivienda cuando tenemos un contrato de trabajo a 3 meses que no sabemos si nos van a renovar o no en el siguiente periodo? ¿O cuántos de nosotros de nosotras y nosotros podemos acceder a un crédito para ir a estudiar en una universidad o a hacer un posgrado cuando no tenemos un empleo estable? Entonces, el elemento de estabilidad no es una cuestión accesoria del mundo del trabajo, algo que tal vez sí o que tal vez no, que las nuevas dinámicas del mundo del trabajo nos impliquen entonces fracturarlo, porque es que toca directamente con la vida de cada trabajador y cada trabajadora y con la vida de sus familias. El proyecto de vida está ligado a la estabilidad en el empleo. Y por eso la reforma contempla medidas que tienden a esto, es decir, que el contrato de trabajo sea por regla general el contrato a término indefinido, y que cuando se van a usar las figuras que no se están eliminando, porque eso también es un mito que nos están diciendo que se está acabando con las otras modalidades de contractuales, eso no es cierto, pero cuando vamos a hacer uso de esas otras medidas, que sea porque realmente la naturaleza de la labor que se está contratando sea temporal o responda a los contratos de obra o labor, entonces es decir, a término fijo o por contratos de obra o labor. E incorpora también un elemento muy importante en la reforma laboral, y es que haya un proceso justo en el que se le escucha a los trabajadores y las trabajadoras, en el que los trabajadores y las trabajadoras tengan la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, incluso en aquellas situaciones en las que lo que pretende el empleador es la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Sabemos que además la Corte Constitucional inauguró una línea jurisprudencial muy recientemente en torno a este derecho al debido proceso en materia disciplinaria, y la reforma está incorporándolo para que esta tensión y esta duda entre si es solo para imponer sanciones o también debe aplicarse en el momento del despido con justa causa se zanje y exista una disposición normativa que reconozca un derecho que es elemental, un derecho humano, un derecho por el que nosotros y nosotras como humanidad hemos dado batalla durante siglos: el debido proceso. El debido proceso. Si me estás endilgando alguna responsabilidad, si estás diciendo que incurrí en una conducta justificatoria de la terminación del contrato de trabajo del que depende mi vida y la de mi familia, mínimo, permíteme que me defienda. Permíteme que te diga por qué eso no es como me lo estás planteando, que te demuestre, que te pruebe por qué no es como me lo estás planteando, y después tomar las decisiones, porque el poder subordinante del empleador no puede ser absoluto, y eso nos lo dice la Constitución, nos lo ha dicho la jurisprudencia, y yo creo que en el mundo, en los distintos actores del mundo del trabajo, de las relaciones de trabajo, vamos a encontrar que todos estaríamos dispuestos y todas a aceptar que eso es así, Muy bien. Hay otras medidas que son importantes, y son las medidas que tocan con el ingreso de los trabajadores y sus familias. Esas medidas fundamentalmente están corrigiendo algo que sucedió en nuestro país a través de la Ley 789, y fue que dijimos, vamos a disminuir estos derechos, que es a lo que hacía referencia iniciando esta conversación, porque disminuyendo unos derechos laborales que implican cargas inmensas para los empleadores, lo que vamos a generar
es empleo. Ahora, si no funcionan estas medidas que estamos proponiendo, entonces lo que vamos a hacer es que, evaluado si se incrementó o no se incrementó el empleo, en caso de que eso no sea así, se van a desmontar. Entonces, ya tenemos un incumplimiento que es el del artículo 53 de la Constitución de 1991 y vuelven a incumplir no enfrentamos de una manera responsable la promesa que también se hizo en la ley 789. ¿Por qué? Porque no se evaluó de una manera juiciosa si la disminución del horario nocturno había generado o no mayor empleo, porque no se evaluó si la disminución del recargo por el trabajo dominical y festivo había o no generado más empleo. Hoy, a partir también de estudios que ha hecho la academia, podemos decir, no se incrementó el empleo. ¿Y qué pasó con esas disposiciones que sí quitaron derechos? Pues que ahí están. Hoy están vigentes, se aplican en nuestro país. La reforma laboral está proponiendo que el horario nocturno, la propuesta inicial es que corriera, como es el ciclo natural de la vida del ser humano, incluso de los animales, que se mueve a partir de la salida del sol y su ocultamiento, que recuperáramos el horario diurno, 6 de la mañana, 6 de la tarde, nocturno a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. En las conversaciones que se han tenido, se accedió a que empezara a contabilizarse el horario nocturno a partir de las 7 de la noche. Y tengamos en cuenta ahí un aspecto fundamental, y es que el horario de 6 de la tarde a 7 de la noche es el que impacta en mayor medida la nómina de las empresas. Es decir que esto es otra muestra del ejercicio de concertación que se está haciendo, de diálogo con todos los sectores, pero que tampoco puede significar que entonces no reconozcamos derechos, y en ese sentido entonces se propone que el horario nocturno siga manejándose de 7 de la noche a 6 de la mañana. El incremento por el trabajo dominical y festivo. Sabemos que también hubo una reducción muy importante en ese sentido. El trabajo dominical y festivo hoy se paga con un incremento del 75%. La reforma nos está proponiendo retornar, porque es que estos no son derechos nuevos, son derechos que se perdieron. Retornar al incremento por trabajo dominical y festivo del 100%, y precisamente por el diálogo, precisamente por la concertación, por el amplio ejercicio del tripartismo que se ha tenido para la construcción de esta reforma, pues entonces nace una propuesta que es que retornemos a ese incremento del 100% de manera gradual. Primero un 80%, al año siguiente un 90%, para finalmente retornar al 100% del incremento de ese trabajo. También tenemos medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. Acá no me voy a detener mucho, no porque no sea muy importante. Colombia fue uno de los países de América Latina que primero implantó o primero creó, expidió una norma que regulara el acoso laboral, la Ley 1010 del año 2006. No obstante, hoy esa norma, respecto del convenio 190 y la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, es 206, perdón, siempre volteo los números, pero sí es 206, resulta obsoleta. ¿Por qué? Porque la disposición que nosotros tenemos es una disposición que solo atiende a las situaciones de acoso y violencia en el mundo del trabajo que se desarrollan en el marco de la relación obrero-patronal formal, es decir, aquella que está mediada por el contrato de trabajo, lo cual no es un escenario siquiera cercano a la realidad de lo que sucede con estas conductas en las relaciones de trabajo. Bueno, voy a intentar
apurarme un poquito porque había dicho que iba a hacer una intervención de 20 minutos, pero me voy a detener en algo que me parece que es muy relevante, muy relevante. ¿Por qué? Porque hemos escuchado mucho la discusión y la contraargumentación frente a la reforma, de que esta es una reforma que no pretende generar, que no va a generar empleo. Y yo digo, ¿y cuándo dijo el gobierno que es que iba a generar empleo? Es que las leyes no generan empleo. No es a través de la ley que se genera empleo, a través de la política pública se genera empleo, a través del estímulo del que nos propone el Plan Nacional de Desarrollo, cuando eso se haga efectivo y se aterrice en la política pública, cuando nosotros tengamos un proceso de reactivación de la industria nacional, cuando nosotros realmente asumamos que somos capaces de manufacturar y no solo de mandar materia prima para que nos la devuelvan convertida en productos de consumo, ahí vamos a generar empleo. Seguramente sí. La reforma laboral, no por falta de interés en hacerlo, sino porque es una realidad del mundo del trabajo, no tiene mayor incidencia en la generación de empleo, pero y en la formalización, porque es que hay empleo que existe, pero que es empleo informal. ¿Y para qué le sirve al mundo del trabajo la formalización? Pues para ganar en reconocimiento de derechos, para que tengamos trabajadores y trabajadoras que estén haciendo aportes efectivos al sistema integral de protección social, para que tengamos trabajadores y trabajadoras que no devenguen por debajo del salario mínimo legal mensual vigente o diario, para que tengamos trabajadores y trabajadoras que desempeñándose en actividades históricamente desconocidas como trabajo, sean incorporados a este círculo del derecho laboral que es, doctor Pineda, un círculo protectorio. Es que ese es el corazón del derecho del trabajo, es que para eso es el derecho del trabajo. Es un derecho tuitivo y protectorio que lo que significa es que está amparando, verificando que se respeten los derechos de la persona que trabaja. Y la persona que trabaja va a tener derechos que se le respeten en la medida en que ese contingente, ese gran contingente de relaciones laborales en la informalidad se incorporen a la formalidad, es decir, que se incorporen a ese círculo protectorio del derecho laboral. Por eso, la reforma laboral nos habla de la laboralización de lo que también es una recuperación de derechos del contrato de aprendizaje. No más tener aprendices del SENA indebidamente contratados, negándoles su calidad de trabajadores y trabajadoras. La regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto, que es una realidad que no podemos desconocer, pero el hecho de que la reconozcamos como una realidad tampoco puede implicarnos entonces que la usamos para expulsar del ya mencionado círculo protectorio a una cantidad de trabajadores y trabajadoras que por necesidad, por falta de empleo, por las razones que motiven llegar a este tipo de actividades, vayan a desconocerse derechos. O sea, no puede significar transformaciones tecnológicas desconocimiento de derechos. Vamos a entender que se está transformando el aparato productivo, que se están transformando incluso los bienes y servicios que se ofertan. Bueno, vamos a entenderlo, porque no es a punta de negarlo que vamos a frenarlo, pero si vamos a entenderlo y si nos vamos a ocupar de eso, que sea para dar garantías laborales a quienes se desempeñan en esas actividades. Entonces, no como estaba propuesto inicialmente, pero la reforma laboral también pretende formalizar a estos trabajadores y trabajadoras que laboran en las plataformas digitales de reparto, ni qué decir del contrato agropecuario, tanto que hemos dicho y tan lindo que nos suena, que cada día tenemos a un campesino sentado en la mesa, porque podemos comer por su trabajo, pero qué poco hemos hecho por ocuparnos de sus derechos. La reforma laboral da también implica un avance en cuanto al contrato agropecuario.
Y el reconocimiento de labores de cuidado, del trabajo familiar y comunitario, del trabajo femenino, rural, campesino, de la formalización del trabajo doméstico y de los trabajadores migrantes, que es una realidad a la que no le podemos dar la espalda, y no puede ser que el mundo derribe las fronteras para que transiten libremente las mercancías, pero las levante cuando se trata de seres humanos, trabajadores y trabajadoras. A esa población migrante hay que protegerla y hay que reconocerle derechos, y de eso también se ocupa la reforma laboral. Yo dejaría por ahí, creo que hay muchas cuestiones que deben tratarse, que hay que discutir. Por eso saludo este evento, que también, Carlos, es mi casa. Ahora estoy apartada de la asociación porque obviamente estoy ejerciendo este nuevo rol en el Ministerio del Trabajo, pero acá me siento en casa, y entre trabajadores y trabajadoras me siento entre amigos y amigas, además entre pares, porque los abogados y las abogadas laboralistas somos trabajadores y trabajadoras. Así que espero que termine muy bien la jornada. Escucharé rápidamente las preguntas que tengan para hacer porque tengo un vuelo para regresar a Bogotá muy pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Luisa Fernanda por ese amplio y profundo recorrido sobre el avance de la reforma laboral. Entonces, rápidamente doy la palabra a quienes quieran preguntar sobre el tema. Se pueden ir dirigiendo acá. Buenas, compañeros, compañeras, sindicalistas, abogados. Me asalta una inquietud cuando nosotros estamos hablando de estabilidad del trabajo. ¿Qué ha dado o qué da hoy estabilidad del trabajo? Hoy, nada, en absoluto. El fuero sindical, como dice el doctor Jairo Villegas, se volvió la manera en que los trabajadores que tengan un sindicato conviertan 50 trabajadores en 10 sindicatos, con 10 miembros de la junta directiva para poder protegerse. Eso es lo que hay hoy, el fuero sindical. La estabilidad en el trabajo es lo primordial en las relaciones de trabajo. Pero hoy, en la reforma, no encontramos la estabilidad en el trabajo. ¿Cuál es la estabilidad de antaño que teníamos los que comenzamos en el ejercicio? El que el trabajador después de 10 años no lo podían despedir. Esa es la estabilidad laboral. O por convención colectiva, no puede ser despedido, sino por determinadas causas. ¿Qué ha habido en las reformas que hemos conocido? Todas, óigase bien, todas. Dice arriba en los encabezamientos, reforma para impulsar el empleo. Esas reformas hechas por la patronal, por los empresarios, toda la vida, terminaban siendo reformas para el desempleo, porque quitaron la estabilidad laboral, acuérdense. Entonces hoy, con el debido respeto sobre la reforma, que hay muchas cosas buenas, pero eso, ¿dónde está la estabilidad del trabajo? ¿Dónde está que el trabajador, por tener el contrato a término indefinido, tiene estabilidad? Ni siquiera veo el aspecto económico que dolía a la patronal cuando iba a despedir a un trabajador. Tenía que pagar 45 días y 40. Eso calmaba un poco los despidos, pero resulta que en el acuerdo se quitó y quedó el debido proceso.
si hoy tenemos debido proceso para despedir? Y también tenemos el hecho de que al trabajador le pagan la indemnización y va para la calle. ¿Eso es estabilidad? No, eso no es estabilidad. La estabilidad es que el trabajador no lo despidan y que el trabajador, si lo despiden, pueda ser reintegrado porque el despido casualmente violó todas las normas y se anula el despido como sucedió durante muchos años. Eso es el punto que considero que para los patronos es felicidad, porque sigan con lo mismo. Un trabajador con 15 años paga la indemnización, le invento la causal, lo llevo al debido proceso, pero está en la calle. Para la calle va. Entonces, colegas, intento que si todavía se puede, el problema de la estabilidad laboral no es, repito, contratos a término indefinido. La estabilidad laboral es que el trabajador pueda permanecer en su sitio de trabajo y que sola por situaciones muy excluyentes pueda irse para la calle. En Europa, todos los países, el trabajador no puede ser despedido sencillamente porque cometió o no, porque si no se demuestra, el trabajador tiene que ser reintegrado y pagado toda la indemnización. No estamos en Europa, pero aquí sí existió en el 21-25 el reintegro de los trabajadores después de 10 años de servicio. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, les recordamos que la doctora Luisa se tiene que ir, entonces, por favor, si son preguntas que sean puntuales para que ella nos pueda contestar, pues porque tiene un vuelo y pues agradecemos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Uriel Ortiz, vengo del periódico El País, sindicalista de allí. Quería saber, el compañero se llevó todo prácticamente, ¿sí? Con la estabilidad laboral. ¿Qué pasa? Que la mayoría de contratos son fijos y de un momento a otro los pueden eliminar, ¿sí? Entonces, esos contratos fijos, nosotros estuvimos investigando y se convierten definidos. Y un contrato definido no quiere decir nada. En cualquier momento me pueden llamar y me pueden liquidar, ¿sí? Después de 3 años. Y tenemos compañeros allí en el periódico que tienen 18, 20, 25 años, 30 años con un contrato fijo. Entonces, estabilidad laboral no tenemos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando a través del ministerio, que nos ayuden en eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, compañeros. Eso fue cortico. Buenas tardes, compañeros. Yo vengo de Empresas Municipales de Cali, soy dirigente sindical de Sintrem Cali y quiero aprovechar la presencia de la doctora Luisa del Ministerio del Trabajo porque nosotros tenemos una necesidad como trabajadores de empresas de servicios públicos de que se resuelva un aspecto importante en materia de negociación colectiva que por obvias razones no está ni en la reforma laboral ni en la reforma pensional, en lo que tiene que ver con el derecho a la negociación colectiva sin ninguna restricción por parte del Estado. Es decir, el acto legislativo número 01/2005, que impide que las organizaciones sindicales negocien aspectos relacionados con jubilación. Pienso que es una deuda de este gobierno y de acuerdo a los pronunciamientos recientes del presidente Gustavo Petro, que en el tema de la relación con la posibilidad de que los trabajadores no tengan que llegar a una edad tan avanzada para que se puedan retirar del servicio, sobre todo en empresas tan importantes como las de servicios públicos, donde hay actividades de alto riesgo, y de que no puede ser una norma que los 62 años sean para todas las actividades de los servicios, donde hay actividades, por ejemplo, donde un trabajador después de 20 años ha perdido una enorme capacidad de respuesta, y que la empresa en su autonomía y de acuerdo a su productividad pueda negociar con los trabajadores un retiro del servicio antes de la edad de pensión, porque incluso también por competitividad. Nosotros tenemos un cóctel de 2 normas que están afectando la productividad y competitividad de las empresas de servicios públicos. La ley 1821 del año 2016, que extiende la edad de retiro forzoso, es decir, en nuestra empresa los trabajadores pueden llegar hasta los 70 años
y no pueden ser retirados de la misma. Pero además, la empresa y el sindicato, por el acto legislativo, no puede negociar jubilación. Es decir, la empresa se envejeció y su productividad ha disminuido. De manera general, esto como un ejemplo en la empresa de servicios públicos, pero de manera general necesitamos recuperar la negociación colectiva en materia de jubilación convencional. Y esto es una reforma a la Constitución Política, un acto legislativo que modifique esta prohibición, y es una deuda de este gobierno con los trabajadores de Colombia. Muchas gracias. Bueno, yo me disculpo, el doctor Luis Eduardo me ha pedido la palabra, y es que Luisa, la verdad, la va a dejar el avión, si no, entonces que, pues, una pregunta para mi doctora Luisa, es ¿qué posibilidad existe en el gobierno nacional y allá en el ministerio para que pueda reglamentarse lo siguiente? Y me antecedió ahorita Julio, habló sobre la estabilidad en el empleo. Resulta que hay una discusión fuerte en la reforma laboral sobre la estabilidad, y ya la doctora Luisa, usted habló sobre ese tema. Pero hay algo, ya la ley colombiana, ley 319 de 1996, aprobatoria del protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya dijo que solamente puede haber despido de un trabajador cuando haya justa causa de separación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la ley colombiana dice que está prohibido el despido injusto. O sea, si la reforma laboral se mete a hablar sobre el problema de estabilidad y admitir que pueda haber despido injusto y como consecuencia una indemnización irrisoria, es ir en retroceso, porque ya la ley 319 consagró la estabilidad. Es más, dijo que la consecuencia del despido injusto era la readmisión en el empleo. Podía haber indemnización o cualquier otra forma de reparación según el uso nacional. Entonces, me parece que la discusión que está en este momento en el Congreso constituye violación al artículo 4 del Protocolo de San Salvador, que se denomina allí esa figura jurídica la prohibición de la regresividad. El legislador colombiano no puede ir en contra de eso. La pregunta la repito entonces, ¿será que esta ley de la República, que es la ley 319 del 96, no la puede en este momento el gobierno nacional reglamentar y en el reglamento decir que el despido en Colombia de manera injusta para los trabajadores ya es improcedente o no puede adoptarse o que esté prohibido, o bueno, buscar la forma jurídica o buscar la terminología, pero que se diga que solamente podrá haber despido de un trabajador cuando haya justa causa? De lo contrario, será injusto, punto. Esa es la pregunta, si es posible que el gobierno lo pueda hacer. bueno, me disculpo con el compañero, pero ya la doctora se tiene que despedir. De verdad lo lamento mucho, esto es horrible, son los tiempos y en serio lo lamento mucho. Igual no voy a poder tampoco referirme a todas las preguntas, creo que en términos generales la preocupación que se ha planteado por la estabilidad laboral es una preocupación cierta, negar eso pues es absurdo. El simple hecho de que se autorice el despido sin justa causa es ya un atentado contra la estabilidad laboral. Lo hemos discutido mucho en la Asociación Colombiana de Abogados Laboralistas y también se discute en la Asociación Latinoamericana, y es que hay una pregunta de fondo que a veces no nos hacemos. A veces nos olvidamos de las preguntas fundamentales. ¿A quién pertenece el puesto de trabajo? Porque parece que todo tiende a que naturalmente contestemos que el puesto del trabajo pertenece al empleador, y a veces se nos olvida que es que la vida de los trabajadores y las trabajadoras depende de ese puesto de trabajo. Entonces tenemos que hacer un análisis más profundo de eso. Doctor Pineda, doctor Junio, al compañero trabajador muchísimas gracias, que también hizo referencia a la estabilidad en el empleo, sin duda, sin duda. Por eso les dije,
planteémonos las cosas, en este momento es plantearnos lo posible, no necesariamente lo deseable, ¿cierto? Pero hay que seguir caminando en torno a la progresividad del derecho social, es decir, que de verdad se haga efectivo ese principio de progresividad y no regresividad. Me parece absolutamente deseable, lógico, ajustado al derecho del trabajo, que la posibilidad de terminar los contratos de trabajo sin justa causa y la posibilidad de celebrar contratos a término fijo sea limitada, pero vamos caminando paso a paso, no porque eso sea falta de voluntad, ¿sí? No es falta de voluntad. Que se regulan de un modo diferente a como se regulan las relaciones de trabajo del sector privado, pero también de los trabajadores oficiales del sector público. Es decir, unas son relaciones legales y reglamentarias, otras son relaciones mediadas por contratos de trabajo, y la posibilidad de negociación en unas y otras es muy distinta, y eso significa entonces que la ley le dé tratamiento diferente a eso. Y bueno, sin duda, se me quedan mil cosas en el tintero, de verdad, excúsenme, ya tendría que estar en el aeropuerto, entonces yo espero que les vaya muy bien en el resto de la jornada. Les agradezco inmensamente la disposición a la Asociación de Abogados por la invitación, y acá seguimos, escuchándonos y construyendo juntos y juntas. Muchísimas gracias. Doctora Luisa, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos hasta el final del evento. Bueno, muchas gracias. Deseamos un feliz viaje a la doctora Luisa. Bueno, entonces continuamos aquí con la intervención de nuestra compañera Laura Orduz, que también es integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, quien también nos va a hacer un recorrido sobre los principales avances de la reforma laboral. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a la reforma laboral. Primero, pues agradecer a todos los compañeros que me han antecedido en la mesa, y quisiera el día de hoy compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las bondades que tiene esta reforma laboral. Para efectos de desarrollar como algunos aspectos claves en torno a la reforma laboral, quisiera abordar, si se quiere, 3 o 4 ejes temáticos que trataré de plantear acá de forma muy sucinta, porque ya el tiempo se nos acaba y nos queda menos de media hora, entonces trataré de abordarlos de forma muy general, pero que considero son los principales aspectos que se tiene frente a esta propuesta que está haciendo el gobierno actual de reforma laboral. Lo primero es señalar que este texto de reforma laboral constituye en últimas una reivindicación y una recuperación de los derechos de la clase trabajadora. Como lo señaló la doctora Luisa Fernanda, en últimas, los principales aspectos como lo que corresponde, la garantía, la estabilidad en el empleo, el reconocimiento del trabajo nocturno y el reconocimiento del trabajo suplementario, constituyen derechos que fueron quitados a la clase trabajadora, podría decirse uno de forma general, hace unos 30 años, con las reformas que se comenzaron a dar desde la década de los 90, y que hoy en día el gobierno se compromete por recuperar estos derechos para la clase trabajadora. No me centraré en desarrollar estos elementos porque ya fueron tratados por la doctora Luisa. Sin embargo, sí quisiera hacer unas pequeñas reflexiones en torno a este punto tan importante que nos planteaba el doctor Pineda, y es lo que corresponde al cumplimiento de una norma que no solamente se encuentra dentro de nuestro ordenamiento, sino que también es importante reiterar en virtud de los compromisos que ha adquirido el Estado colombiano en virtud del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es lo relacionado
con cumplir el protocolo de San Salvador, norma que hace parte del sistema interamericano y que, como lo señalaba el doctor Pineda, pues nos habla de que a menos de que no exista una causal justificada para despedir a un trabajador, debería garantizarse la estabilidad en el empleo. No obstante, y pese a que no solamente es un compromiso a nivel internacional que se tiene en virtud del sistema interamericano y que también ha sido reconocido dentro de nuestra legislación, lo cierto es que muchos jueces acá en Colombia vienen desconociendo el cumplimiento de estas disposiciones. Esto, si se quiere, digamos que por una visión simplista, en últimas, de las normas, en donde dicen pues que existe la facultad, oígase, no un derecho, sino la facultad que tienen los empleadores de pagar una indemnización, lo cual, como lo señalaba la doctora Luisa Fernanda, pues ha sido una cuestión que desde la Asociación de Abogados Laboralistas venimos planteando desde hace muchos años que no debería darse. Esto en atención a que el derecho laboral es un derecho tuitivo, protector de los derechos de los trabajadores y que por lo tanto cualquier interpretación o aplicación que vaya en detrimento de garantías tan importantes como lo es el tema de la estabilidad en el empleo no debería darse. No obstante, pues ha sido una lucha completa porque pues los jueces no vienen reconociendo la aplicación ni del protocolo de San Salvador ni de la ley 1319. Por lo tanto, pues sí sería importante ir explorando medidas como la que nos plantea el doctor Pineda para poder efectivamente materializar esta garantía de estabilidad en el empleo. Por otra parte, quisiera señalar que dentro de los aspectos más relevantes que se tienen de cara a la reforma laboral es lo relacionado con estas medidas iniciales que se dan para atender los principales cambios y transformaciones que se están dando actualmente en el mundo del trabajo. Y en estos aspectos quisiera enunciar inicialmente lo que corresponde a la transición energética que se está dando en este momento y que corresponde a los artículos 53 y 52 respecto a la regulación y adopción de los contratos para los empleos verdes y azules. Considero que en este aspecto la reforma laboral constituye un avance importante para efectos de lograr materializar ese compromiso que tiene el Estado colombiano, no solamente dentro, digamos, de las políticas actuales que tiene el gobierno, sino de compromisos internacionales que se tienen en la materia, y es adoptar un enfoque de empleos verdes y empleos azules. La OIT, más o menos desde los años 90, viene hablando y haciendo énfasis de que deben adoptarse por parte de los estados disposiciones que permitan hacer una reconversión de la mano de obra y capacitar y adiestrar, porque hoy en día todos los trabajos tienden a modificarse, transformarse o eliminarse en virtud de estos cambios que deben darse en los modelos de producción como están centrados hoy en día. Por lo tanto, esta medida que se adopta por parte de la reforma laboral constituye un paso importante para efectos de cumplir no solamente con ese compromiso que tenemos de cuidar el medio ambiente, sino también de garantizar unas condiciones dignas de trabajo y que estos cambios que indiscutiblemente deben darse en materia de la composición del mundo del trabajo lleven también consigo generar más empleo y no acabar el empleo, como pues en algunos sectores se ha venido planteando. Por lo tanto, este aspecto de lo que corresponde a los contratos para empleos verdes y empleos azules, pues es una de las medidas como más importantes que quisiéramos destacar también en torno a la reforma laboral. Otro aspecto importante que se ha desarrollado acá y que también me parece que atiende a esos cambios que se dan en el mundo del trabajo y que es necesario en este momento adoptar es lo que corresponde a los trabajadores de las plataformas digitales. Recordemos que pues este fenómeno hoy en día y más desde la pandemia del COVID-19 pues se ha venido intensificando aún más, ¿sí? Lo que corresponde al trabajo en plataformas digitales.
Y esto pues lleva a que las regulaciones como las veníamos desarrollando desde el 45 pues no den cuenta ni logren generar un marco de protección para los trabajadores que en medio de este uso de tecnologías quedan desprotegidos frente a sus derechos. Por lo tanto, como lleva actualmente el proyecto de la reforma laboral en lo que va de discusiones en la Cámara de Representantes, y lo que se ha aprobado hasta el momento en lo que corresponde a la regulación del trabajo en plataformas digitales, constituye un avance importante, primero en el reconocimiento de lo que corresponde a unas labores de trabajo dependiente y la posibilidad también de establecer algunas circunstancias de trabajo independiente, pero con el reconocimiento del pago mínimamente de seguridad social. Lo cual pues también se resalta como una medida positiva a efectos de garantizar derechos para la clase trabajadora en general, entendiéndolo pues más allá de ese modelo, esa concepción que se tenía desde el Código Sustantivo del Trabajo. Por último, y ya para cerrar porque nos queda poco tiempo y para dejar un pequeño espacio para las preguntas, quisiera hacer referencia a que esta reforma laboral, aparte de esa recuperación de derechos para la clase trabajadora y de esas nuevas medidas que se adoptan para efectos de regular las nuevas relaciones y dinámicas que se dan en el mundo del trabajo en esta sociedad actual, también constituye un avance y una medida importante en lo que constituye establecer un enfoque de género en materia de derechos laborales. En este sentido, recordemos que medidas tan importantes como las que se han adoptado en este momento para las jornadas flexibles para cuidadores, que digamos que en un marco general va a comprender a mucha población representada en mujeres, pues es una medida que, si se quiere, comienza a implementar o adoptar un enfoque de género en la legislación en materia laboral. Por otra parte, a pesar de que existen unos compromisos por parte del Estado colombiano en virtud de su vinculación a la Organización Internacional del Trabajo como Estado parte y que debe en últimas pues comprometerse con el cumplimiento de los convenios y normas internacionales del trabajo, encontramos que las disposiciones que se establecen en lo que corresponde a violencias en el mundo del trabajo y que se están reconociendo a partir del texto de la reforma laboral son un avance importante en la materia para efectos de traer disposiciones y regulaciones que están adoptadas a partir del convenio 190 de la OIT, que como lo señalaba anteriormente la doctora Luisa, es un convenio que considero es uno de los más ajustados y acertados a las nuevas dinámicas que se viven en el mundo del trabajo, porque en últimas es reconocer que esas condiciones de violencia que se pueden presentar en el mundo del trabajo no se limitan o única y exclusivamente a relaciones de trabajo formales como las concebimos en una relación, si se quiere, vertical, sino que esta también puede darse y establecerse en unas condiciones horizontales o también en condiciones donde no solamente actúan trabajador o empleador, sino también distintos agentes o personas que intervienen en el mundo del trabajo, como pueden ser clientes, estudiantes, consumidores. Por lo tanto, estas disposiciones que se adoptan a partir de la reforma laboral incluyen no solamente una materialización de esas normas internacionales del trabajo en temas como lo que corresponde al convenio 190, como lo que corresponde a los empleos verdes, sino también una recuperación una recuperación de los derechos de la clase trabajadora. Sobre los puntos, como lo señalaba la doctora Luisa Fernanda, pues llevamos actualmente en Cámara de Representantes aprobado más del 80% del texto. Existen muchas regulaciones importantes en la materia que se han establecido. Lastimosamente, por el tiempo tan corto que tenemos, pues no logramos desarrollar todos los aspectos relacionados con la materia. Hay una regulación más ajustada en lo que corresponde a las distintas modalidades de trabajo a distancia, donde también se introduce o se incorpora una nueva categoría como lo es el teletrabajo transnacional.
ajustándola un poco más a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo. También en lo que corresponde a las licencias en el trabajo, recuerden que en estos días se aprobó también la licencia que corresponde para las mujeres cuando se encuentran en el ciclo menstrual, que también pues fue un punto de polémica en la Cámara, porque pues siempre se parte, digamos, como de unos enfoques, si se quiere, bastante misóginos a veces al tratar estos aspectos, pero que afortunadamente se logró rescatar este punto sobre la licencia. En este sentido, y para ir ya cerrando, pues quisiera, digamos, como ampliar unas conclusiones simplemente en los beneficios y bondades que tiene la reforma laboral, como lo señalé anteriormente, en la recuperación de derechos para la clase trabajadora y en adoptar unas medidas preliminares para efectos de atender las nuevas circunstancias o situaciones actuales que se presentan en el mundo del trabajo. Pasando, digamos, como por una premisa, y es que el mundo del trabajo se encuentra en constante cambio, en constantes modificaciones, y por lo tanto el hecho de que se den algunas regulaciones o disposiciones para tratar de atender y de proteger los derechos de los trabajadores en estas nuevas dinámicas, pues constituye una base importante en la materia y en el compromiso que ha demostrado este gobierno por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Orduz. Bueno, son las 4:20. Desafortunadamente, el espacio acá del auditorio Confenalco es hasta las 4:30, pero vamos a permitirnos hacer una ronda de preguntas. Si quieren, pueden pasar acá, Rafael. Sí, unas dos cortas, por favor. Muy corto, eso se lo comenté a Luisa, mi compañera Luisa, es que tenemos un problema grave en cuanto al foro de estabilidad reforzada de los discapacitados. La Sala de Casación Laboral odia este fuero. Los tribunales de Bogotá y de Barranquilla y de Medellín lo dan. Llega en casación, entonces dicen que es porque no tiene el 15%, que porque la discapacidad fue congénita. Y en la última sentencia de una magistrada que quiero mucho, por no el nombre, hicieron un acervo probatorio exigido que realmente es una locura. No se puede probar. Entonces, en el artículo de reforma, solo se está hablando de del fuero de estabilidad reforzada, además del fuero sindical, del de prepensionado y del de maternidad. Entonces, es importante, porque ¿qué termina esto? Uno viene y le pide a la Corte la selección. Inclusive, la Corte está seleccionando una SU por año. Por año. El año pasado fue la SU 61, la Corte le dice a la Sala de Casación Laboral, aplique mi jurisprudencia, le anulo, tu sentencia no sirve y yo ordeno el reintegro. Pero con 70.000 acciones de tutela que llegan para cenar en cada mes, es una aguja en un pajar. Entonces yo creo que es importante tratar de normatizar este fuero también dentro de esas facultades, porque si no, se presenta una demanda de tutela y entonces lo que dice el juez de tutela inferior. Esto no lo conozco yo, vaya a la justicia ordinaria y trate de que se lo reintegren a su discapacitado. Entonces es importante también vincular esto, tratar de hacer lo posible que pase a tercer debate también o una norma que atienda todos los convenios que el Estado colombiano ha ratificado desde el 159 del 1982, que este fuero de estabilidad reforzada de los discapacitados tenga realmente efectividad en Colombia. Es importante tener esto en cuenta y lo estamos proponiendo. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces cerramos con la intervención de Luis Eduardo, nuestro eterno presidente. Y ya. A ver, no es pregunta, pero sí es algo que yo quiero que de pronto
en el análisis que hagan los congresistas ahora en la reforma laboral sustancial y en la de procesal, se puede analizar esto. Mire, yo he sostenido que los derechos laborales son imprescriptibles por una sencilla razón, porque el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y todos los derechos humanos fundamentales son imprescriptibles. No hay un solo derecho humano fundamental que se pueda decir que se acaba en determinado plazo. Por ejemplo, no le pueden decir a alguien que es que su derecho a la vida prescribe dentro de 7 años, o su derecho de petición prescribe dentro de 5 meses, o alguien que llegue porque quiere ir a recrearse al estadio. No, lo lamento, usted no puede ejercer su derecho a la recreación porque solamente hasta los 50, usted tiene 52, y así sucesivamente todos los derechos humanos fundamentales. Entonces, el derecho al trabajo es humano fundamental, pero nadie trabaja por querer trabajar, nadie trabaja para que lo vean trabajando. Lo que mueve a un trabajador a ejercer el derecho al trabajo, es decir, a trabajar, es el salario. Y el salario es una prestación periódica. El salario es lo que mueve entonces y es lo que caracteriza como prestación al derecho humano fundamental del trabajo. En cambio, al contratante, que es al patrón, no lo mueve el salario, lo mueve la ganancia. En esa relación asimétrica entre patrono y trabajador, al trabajador lo mueve a ejercer su derecho al trabajo el devengar un salario, y al patrono lo mueve la ganancia. Requiere el trabajo del trabajador para hacerse rico. Por esa razón, el salario como derecho humano fundamental y ser una prestación periódica es imprescriptible. En Colombia existen 4 normas de derecho laboral que regulan la figura de la prescripción. 2 para el sector privado, 2 para el sector público. En el sector privado, los artículos 488 y en el Código Procesal del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo. En el sector público, el decreto 3135 del 68 y su decreto reglamentario 1848. Los 4 dicen lo mismo, dicen: las acciones que emanen de los derechos sociales prescribirán en 3 años desde que la obligación se hizo exigible. Mire, nosotros en materia de derecho laboral nos hemos dejado meter la boca durante más de 60 años y hemos permitido que a nuestros clientes, amigos, asociados sindicalmente, trabajadores, le prescriban los derechos. La norma no dice que el derecho prescribe. Fíjate, entendámosla bien. La norma dice que las acciones, ¿cierto?, prescriben en 3 años desde que la obligación se hizo exigible. La norma no dice desde que el derecho se hizo exigible. Y sin embargo, los jueces hacen prescribir el derecho. Y resulta que lo que dice la norma es que prescriben las acciones que judiciales. ¿Y prescriben cuándo? A partir de cuando se hace exigible. Y cuando se hace exigible es porque hay un título, un documento que hable de la exigibilidad, es decir, un plazo o una condición. Esa norma es inconstitucional. Además de eso, esa norma están prácticamente derogadas y son inconvencionales. Hay que prestarle atención. Yo escribí sobre eso en la revista. Sale cuando, Arturo, el miércoles. Sale el miércoles y ojalá lean bien porque la verdad hay que hacer respetar el derecho. Yo como magistrado, en la época entre 2000, más o menos 2007, 2009 a 2016, 17, esa teoría la adopté y dije que no prescribían los derechos. Y entre eso hubo un beneficiado, mi doctor Barón creo que fue beneficiado con eso y no le prescribieron los derechos y el Consejo de Estado me confirmó toda la sentencia y dije que los derechos no prescribían. Bueno, perdonen. No, muchas gracias. Nos despedimos acá, dejamos acá que nos hagan información. Muchas gracias por la presencia, la asistencia desde Azolaborales, les agradecemos muy especialmente. Los invitamos entonces a que nos encontremos de nuevo mañana a las 9 de la mañana para que sigamos con los temarios restantes que nos convocan a este congreso, que serían la reforma agraria y de paz total, la reforma a la salud y la reforma al Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social.
Gracias de nuevo, feliz tarde, los invitamos a que nos ayuden también evacuando el auditorio porque hay un evento en unos minutos. Muchas gracias.